Queridos navegantes, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a Navegando en la Palabra, un espacio en el que meditamos la Palabra de Dios cada día y de allí tomamos enseñanzas para llevar nuestra vida en Jesús, nuestro discipulado o seguimiento de Jesús. Los saludamos y seguimos avanzando en este mes de diciembre, ya inaugurando la segunda parte de las 33 horas de fin de año. Ya le dedicamos 11 días a San José y ahora vamos a vivir 11 días con la Santísima Virgen María. Diciembre es un mes de aguinaldos. Hemos recibido este bello lienzo de la Sagrada Familia de una de nuestras suscriptoras. A ella le agradecemos mucho por este gesto tan bonito. Ella sabe quién es, la tenemos en nuestras listas de oración y ella sabe, ha realizado este bello lienzo con su hija y nos lo ha enviado para tener, y ha caído muy bien. Para nosotros es este signo tan importante y en este mes tan bonito. Otra suscriptora, también ella sabe quién es. Hace algún día también me había dicho: Padre, le envío para que se compre una imagen de San José grande, muy bonita. Y le he pedido a mi padre que, pues yo, lejos en el pueblo, para mí es difícil venir a la ciudad y conseguir, pero mi padre ha ido y ha encontrado esta imagen y la ha comprado también. Es regalo de una suscriptora. También ella sabe quién es. Aquí está en este oratorio en el que me encuentro, oratorio de la Sagrada Familia. Gracias a todos los hermanos y hermanas que envían sus oraciones, sus buenos deseos, y a los que envían también algunos detalles. Dios los bendiga. Y ahí ven que, bueno, los dones o los aguinaldos han llegado a su destino. Vamos entonces ahora a tener esta meditación hoy, viernes de la segunda semana de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, infunde esta misma luz en nuestros corazones, a fin de que, recibiendo todos los días la palabra, tu mensaje, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos cumplir tu voluntad y podamos encontrar nuestra felicidad y realización al practicar tu voluntad. Hoy te dirigimos alabanza con el Salmo 1. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Es la antífona del Salmo de la Eucaristía de hoy. Y me recuerda, es un texto de otro salmo, pero me recuerda un canto de un grupo que se llama TC, de la comunidad de TC en Francia. Es un canto muy bonito en latín que dice: Christe lux mundi qui sequitur te, habebit lumen vitae. Esa es y solo canta ese estribillo. Cristo, luz del mundo, quien te sigue tendrá la luz de la vida. Es muy bonito. No lo ponemos porque es una música protegida con copyright y cuando se usa en ciertas transmisiones de YouTube genera un bloqueo. Entonces no les puedo poner la pista, pero la pueden buscar. O tal vez podríamos poner unos cuantos segundos algún día de alguna pista, como unos 8 segundos permiten. Y creo que justo nos da.
Christe lux mundi qui sequitur te, habebit lumen vitae. Bueno, es muy bonito, es una música que me ha inspirado muchas meditaciones. La uso con algunos grupos para empezar en un ambiente de oración y es muy bonita. Siempre explico lo que significa porque es latín y entonces traduzco, les doy la letra en la lengua latina y la traducción y luego la cantamos y es muy bonita. Es una música, a mí me inspira demasiado. Vamos a navegar. Hoy continuamos con el profeta Isaías, capítulo 48, versículos 17 al 19. Vamos a escuchar el texto. Esto dice el Señor tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué te dice este texto? ¿Qué entendiste? Apenas son 3 versículos. Es corto. Capítulo 48, 17 al 19. Pero, ¿qué te dice el Señor? Vamos a ver, vamos a navegar y a meditar un poco. Mira, esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Lo primero, ¿cómo se presenta el Señor en esta lectura de hoy? Como tu libertador y el Santo de Israel. 2 adjetivos. Bueno, libertador puede ser también un sinónimo más bien. Libertador, el que libera. El santo, el que santifica. Entonces, libertador y santo. Ahí tenemos el primer punto para la meditación. ¿Cómo se presenta el Señor en esta lectura? ¿Cómo se nos presenta hoy a nosotros? Y hoy se nos presenta como el libertador. Recuerden, hermanos, que en el tiempo del Adviento nos preparamos para la Navidad. ¿Y en la Navidad qué ocurrió? Se cumplieron todas las profecías acerca de la liberación de Israel, acerca de la liberación de la humanidad. Nació Jesucristo el Señor, y Jesucristo el Señor es el liberador. Su nombre, Jesús. Dios salva. Entonces, viene a liberarnos, es decir, a salvarnos. Tu libertador se presenta como aquel que libera. Entonces, atención. Si así se nos está presentando hoy el Señor en esta lectura, quiere que contemplemos esa realidad, la verdadera libertad que Él nos da. Y aprovecho para preguntarte, o mejor, para que todos nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo está mi libertad personal? ¿Tú tienes alguna esclavitud? Esta es la pregunta. Es bueno que te la hagas, porque a veces los seres humanos somos esclavos. No nos damos cuenta. Esclavos de vicios, placeres, pecados, personas, problemas, lugares. Y no nos damos cuenta. Entonces, hoy el Señor se presenta como tu libertador. ¿Qué te dice esto? Te debe decir muchas cosas. Por lo menos obligarte a mirar a tu interior, a tu corazón y a preguntarte, ¿de verdad he dejado que Jesús me libere? O también, ¿de qué me debo liberar? Yo te dejo esas preguntas para ayudar a tu meditación. ¿De qué te debes liberar hoy? Escríbelo en los comentarios. Qué interesante leer lo que aportan los hermanos. ¿De qué nos debemos liberar? Yo también me lo pregunto, por supuesto, y lo pienso. ¿De qué me tengo que liberar? ¿Cuáles son mis esclavitudes personales a nivel físico, a nivel afectivo o psicológico? Bueno, tal vez también hay esclavitudes a nivel químico. ¿Cuáles son tus esclavitudes? ¿De qué debes liberarte? ¿Y de qué quieres liberarte? Porque mira que es diferente. Los seres humanos
Tal vez entendemos que algo nos hace daño, pero no queremos dejarlo. Entonces, ¿de qué te debes liberar? ¿Y de qué te quieres liberar en realidad? Son preguntas válidas en este punto. La segunda manera como se presenta el Señor es el Santo de Israel, el Santo. Entonces, si se presenta como el Santo, también hoy nos pregunta cómo estamos trabajando por nuestra santificación. Ya sabemos lo que nos va a decir el Señor enseguida, solo con esa manera de presentarte. Yo soy tu libertador, yo soy el Santo de Israel. Y hay 2 puntos allí. Entonces, ten en cuenta ese primer punto. Segundo punto, para meditar esta primera lectura de hoy. Dice, yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Es bonito cuando el Señor nos habla de tú, porque nos ayuda a saber que esta palabra es también muy personal. Es para toda la iglesia, claro, para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel. En su momento lo fue y lo sigue siendo, pero también para cada uno. Mira, yo el Señor, tu Dios, entonces tu libertador, Santo de Israel, tu Santo, tu Dios, te instruyo por tu bien y te marco el camino a seguir. Bueno, en ese segundo punto tenemos lo siguiente. Si el Señor dice que nos instruye, que marca un camino a seguir, también nos está guiando. Recuerden cómo se presentó, libertador y santo. Es decir, nos quiere liberar y nos quiere santificar. Y ahora dice que nos instruye y que nos marca un camino. O sea, para tener esa libertad y esa santidad, qué curioso. Estoy pensando también que libertad, bueno, al menos desde este punto de vista, puede ser también como santidad. Podríamos preguntar, ¿qué es la libertad? Y algunos dirán, es hacer lo que queremos, lo que queramos hacer, lo que nos dé la gana, decimos acá en Colombia. Bueno, podría ser, pero también filosóficamente, desde la filosofía cristiana decimos que la libertad es la capacidad para hacer el bien, porque quien es realmente libre siempre obra bien. Ahora, si la libertad es un don de Dios, podríamos decir también que la libertad es la capacidad para ser santos todos los días, porque una persona realmente libre siempre aspira a lo más alto y lo más alto es la santidad. Interesante cuestión sobre el primer punto. Y en este segundo nos marca un camino, nos instruye, o sea, hay una enseñanza. Y si hay una enseñanza, hay un mensaje. Y si hay un mensaje, hay una palabra. Y Cristo es la palabra que Dios pronunció para la salvación, para la liberación del mundo. Él es la palabra, una palabra, Jesús, la palabra, el Verbo eterno. Él es el camino y Él es el mensaje. Él es la buena noticia. Él es el destino al que queremos llegar. Camino y al mismo tiempo meta de nuestra carrera de la fe. Entonces, claro, tú quieres la verdadera libertad, la capacidad de hacer el bien, de ser una persona santa, debes recorrer este camino. Y este camino es una persona. Por lo tanto, se trata de lo decías hace un momento en la oración, de un discipulado. Estamos en el seguimiento de Jesús. Y un discípulo, ¿qué hace? Quiere ser como su maestro. El discípulo de un pintor quiere ser pintor. El discípulo de un médico quiere ser médico. Incluso el discípulo de un sacerdote o religioso quiere ser sacerdote o religioso. El discípulo de un abogado quiere ser tan buen abogado como su maestro. Y ahora, los discípulos de Jesús, ¿qué quieren? Por eso debes hacerte la pregunta, ¿por qué estoy siguiendo a Cristo? Porque los discípulos de Jesús, ni siquiera me atrevo a contestar esto porque por temor a equivocarme. A veces pienso la santidad. Los discípulos de Jesús queremos la santidad. Lo que sí sé es que queremos ser como Él. Por eso en el discipulado yo voy transformándome. Conozco a Jesús, sé cómo debo actuar en la vida y entonces voy transformando mi realidad para ser como Él. Bueno, hay
Les dejo ideas para ese segundo punto. Vamos a un tercer punto de meditación en esta lectura. Miren, ya viene el reproche. Si hubieras atendido a mis mandatos, palabra clave, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Miren el reproche. Entonces, primero se presenta como el libertador, el santo, aquel que marcó un camino para salvar a quien lo recorre. Y ese camino, ya lo decíamos, era una palabra. Y aquí está la palabra clave, mandatos o mandamientos. Claro, y lo dice el Señor abierta y directamente. Si hubieras atendido a mis mandatos, no te habrían eliminado de mi presencia. El camino y el discipulado es al mismo tiempo es al mismo tiempo un mandato o unos mandatos. El camino y el discipulado son unas normas, unos mandamientos que si yo los cumplo, pues estaré recorriendo ese camino. Hay una norma, son los mandatos divinos y los conocemos muy bien y podemos solamente quedarnos con el resumen que nos da Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos, o amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Ahora bien, dice Jesús, quien ha cumplido estas dos cosas, ha cumplido la ley entera, porque en esto se basan la ley y los profetas. Entonces, si hubieras atendido a mis mandatos, si hubieras vivido ese amor a Dios y al prójimo como Jesús lo pide, no te eliminarían. Entonces, hermanos, ese es el tercer punto que nos regala esta lectura de hoy, también muy especial. Si nos alejamos del Señor, ya sabemos el destino, seremos aniquilados, borrados, porque solo puede permanecer para siempre lo que está en Él. Y para estar en Él hay que ser como Él. Por eso nuestra existencia humana es don de Dios, pero ese don de Dios se perfecciona en la medida en que se pone en las manos de Cristo. Y para estar en las manos de Cristo hay que ser como Él. Por eso no todo el que grita, Señor, Señor, puede entrar en el reino, sino aquel que cumple la voluntad del Padre. Ya miran cómo encajan todas las enseñanzas del Evangelio perfectamente con lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Y esto es muy bonito, es algo maravilloso. Entonces, ¿qué te dice esa primera lectura? Hay 3 puntos. El Señor se te ha presentado como tu libertador, como el santo. Segundo, el Señor te instruye y te deja un camino para que lo recorras. Es el discipulado. Y tercero, Él te ha dado unos mandatos. Si los cumples, vivirás para siempre, porque al cumplir esos mandatos, eres como Jesús. No por el mandato en sí, aunque también, sino por la misma obediencia. Recuerden, la obediencia es uno de los consejos evangélicos, es decir, uno de los consejos del Señor para una vida santa. Y el gran obediente, Jesús. Y lo fueron también sus padres, José y María. Entonces, Cristo mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos enseña a obedecer a Dios. Y en esa obediencia cumplimos los mandatos. Al cumplir los mandatos estamos recorriendo el camino que nos va a llevar a la total liberación y santificación. Muy bonita esa lectura, ¿no? Ahora puedes dejar tus comentarios también y que esto te motive a la oración. Tienes que tomar nota para que más tarde puedas hacer tu oración personal. Vamos a pasar al Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. 4 versículos también, una lectura corta. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío:
¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado lamentaciones y no han llorado, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y ahora qué te dice este Evangelio? Tantas cosas, porque somos muy tercos. A veces nos apartamos tanto del Señor. Somos tercos. A veces lo tenemos delante, pero simplemente cerramos los ojos. Vamos a ver, ¿qué dice esta palabra? En aquel tiempo dijo Jesús al gentío. Hay un gentío, una gran cantidad. No está hablando directamente a los discípulos ni a los apóstoles, sino al gentío. Vamos a visualizar a Jesús en medio de tanta gente, muchos. ¿Y qué ocurre en un gentío? No hay identidades. Es una multitud ingente, es una palabra, una multitud grande. Y en una multitud realmente no hay identidad. Cada persona puede ser un punto más en medio de toda la masa. No distinguimos nombres ni rostros. Cada uno puede ser un mundo anónimo. Le habla a ese gentío, a esa multitud, a esos que están en el mundo, que se esconden detrás de tantas máscaras, que tratan de difuminar en medio de los demás su propio ser. A esos les está hablando aquí Jesús. Y allí, en el primer punto del Evangelio, pues yo te pregunto a ti, si alguna vez has querido ocultarte de Dios. Es lo que pasa en el gentío. Cuando alguien se mete en una multitud, queda como anónimo, alguien más de la masa. Tiene sus ventajas algunas veces, pero somos anónimos. En una multitud no hay una identidad fija. Es una multitud, punto, un gentío, no más. Y allí van quienes quieren esconderse de Dios, tras la máscara de la multitud, tras la máscara de, bueno, no lo sé, cuáles serán tus máscaras, los problemas, los pecados, siempre máscaras. Allí se esconden aquellos que no están preparados para hablar con Dios, aquellos que no están preparados para confrontar su corazón. Y por eso entonces te pregunto si tú de alguna manera te has escondido del Señor. Se pregunta Jesús, pero hablándole a ellos, ¿a quién compararé esta generación? Se pregunta, ¿a quién los voy a comparar para que ustedes vean cómo son? Y da el ejemplo. Se asemeja esta generación a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, niños sentados en la plaza. Esa visión de los niños sentados en la plaza tal vez nos deja una sensación de necedad. Son unos necios, están allí neceando, podríamos decir, o neciando, no sé. Es decir, portándose mal, haciendo lo que quieren, haciendo bromas, perdiendo el tiempo, nada productivo. Niños sentados en la plaza, jugando. Para quienes la vida tal vez se torna un juego, para quienes la vida no tiene valor, para aquellos que no tienen conciencia de las cosas como deben ser. Y entonces dice el Señor, se asemejan a unos niños sentados en la plaza, es decir, faltos de conciencia, de criterio, allí nada más esperando que pase el tiempo entre sus juegos infantiles. ¿Y qué dicen? Hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Es lo que cantan. Al parecer era un canto de la época. Según algunos comentaristas bíblicos, esa parte que menciona allí Jesús, al parecer era un
canto infantil de la época, un canto de la época de las familias o de los niños, un canto de juegos. Hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Y explica Jesús, miren lo que explica, ¿por qué se parecen a esos niños necios que van por allí y que cantan esta canción? Les hemos tocado la flauta y no bailan. Lloramos, hemos entonado lamentaciones, pero no lloraron. ¿Por qué? Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que comilón y borracho, que se junta con pecadores y publicanos. Entonces, es lo que dice el Señor justamente, hermanos. Miren, ahí nuevamente ese reproche. ¿Y recuerdan cuál era el reproche en la primera lectura? Decía el Señor al pueblo de Israel, les he dado unos mandatos que no han querido cumplir. Y ahora, miren lo que dice Jesús. Ahí está el Hijo del Hombre que ha venido. Y entonces no hacen caso a los profetas porque parece que tienen un demonio por todo lo que exigen. Y Jesús, que es más humano al parecer, que comparte con ellos, muy cercano, entonces ya es un comilón y un borracho. ¿Por qué se parecen entonces los de esa generación a esos niños? Porque justamente el Señor trata de darles lo que necesitan, pero cierran los ojos. Como tener al Señor delante y cerrar los ojos y decir, yo no lo he visto. A veces es nuestra culpa ese mal comportamiento. Entonces, hermanos, dice al final, la sabiduría se ha acreditado por sus obras. La sabiduría es el mismo Jesús. Y las obras que lo acreditan, ya sabemos muy bien, tantos milagros, toda su predicación, todo esto debió acreditarlo. Pero aquella generación esperaban todo el cielo, tuvieron profetas, no les hicieron caso, y ahora tenían al Hijo de Dios, lo juzgan y lo critican. ¿A quién compararé? Dice Jesús. ¿A quién compararé esta generación? Hermanos, unas lecturas de hoy muy cortas, pero con un significado muy especial que nos va a alimentar verdaderamente en este día, que nos va a ayudar a comprender tantas cosas. Y te dejo también ahí esas preguntas finales. ¿De qué manera el Señor le ha dado a mi alma lo que necesita, pero yo cierro los ojos como si nada hubiera pasado y sigo quejándome? El Señor te ha dado salud y te quejas porque no tienes trabajo. Te da trabajo y te quejas porque te pagan muy poco. Te pagan bien y te quejas porque no te alcanza. ¿A quién compararemos esta generación? Queridos hermanos, una palabra maravillosa la que hemos meditado en este día, en este viaje, tal vez un poco corto para los que estamos acostumbrados, pero lleno de enseñanzas. Recuerden dar like, compartir con todos sus contactos esta meditación de hoy e invitar a muchas personas para que se suban a esta barca de lunes a viernes, en esta meditación tan especial. Y respecto a esta palabra, pues entonces habla con Dios. Seguramente muchos ya tomaron nota de esta meditación. Pídanle al Señor que no seamos como aquella generación, como aquel pueblo que olvidó los mandamientos y por eso fueron aniquilados, como esa generación que tenían al Señor delante pero preferían cerrar los ojos. Pidámosle al Señor esa verdadera sabiduría de saber caminar con Él, de ser buenos discípulos y misioneros para extender el reinado de Dios por toda la creación. Pidámosle al Señor finalmente que nos ayude a comprender que tenemos delante un camino que es Jesucristo. Hay que recorrerlo todos los días y se recorre justamente a través de la obediencia a la voluntad de Dios. Y que Él nos ayude a estar siempre en sus manos, a ser obedientes, a amarlo sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como nos ha enseñado Jesús. Gracias a todos y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo lunes para seguir navegando en la palabra. Dios con nosotros.